¿Qué harías si estuvieras a un segundo de lograr todo lo que alguna vez has soñado y al mismo tiempo perder absolutamente todo? Esta es la historia de Santiago Vargas, un millonario CEO en la cima del mundo, a punto de firmar el contrato de su vida, un acuerdo de $1.000 millones que lo convertiría en una leyenda. La sala está llena, el champán está frío y el futuro parece más brillante que nunca. Pero entonces, un susurro, viniendo de la persona más improbable de la habitación, una señora de la limpieza que nadie notó. Una sola frase cambia el curso de la historia para siempre. Lo que parecía el mayor triunfo de su vida fue, en realidad, una trampa mortal, orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. De repente, Santiago se ve obligado a tomar una decisión imposible: luchar por el imperio que construyó o sacrificar todo para proteger las vidas de inocentes. Prepárate para una historia sobre la traición, el coraje y la fuerza que encontramos cuando pensamos que lo hemos perdido todo. Quédate con nosotros y descubre cómo un simple susurro puede destruir un imperio o construir un legado. El amanecer envolvió los rascacielos de Bogotá en un manto de silencio y niebla. En el piso 42 del edificio Sierra Tech, Santiago Vargas no durmió. La fría luz del monitor iluminaba su rostro, marcado por un cansancio que no venía del trabajo, sino de su alma. En su mano, una pequeña memoria USB contenía la verdad que parecía demasiado pesada para un objeto tan trivial. Estas eran las pruebas que le había dado Ana Lucía, un mosaico de traición ensamblado con la precisión de quien conoce desde dentro los entresijos del mundo corporativo. Cada archivo, cada grabación, era una puñalada en los 15 años de amistad y confianza que había depositado en Mateo Rojas. Se levantó y caminó hacia la enorme ventana de vidrio que iba desde el piso hasta el techo. Las luces de la ciudad pulsaban abajo, ajenas al terremoto que sacudía su mundo. Por un instante, sintió una extraña gratitud hacia aquella mujer, la señora de la limpieza con ojos de analista financiera, que había arriesgado todo para susurrarle una advertencia. En ese momento, no solo estaba luchando por su empresa, sentía que estaba luchando por algo que ella representaba, una integridad que creía haber perdido en el mundo de los negocios. La decisión fue tomada. Por la mañana convocaba al consejo y exponía todo. La justicia, por amarga que fuese, prevalecería. La sombra de Mateo Rojas se proyectó sobre el suelo de mármol pulido antes de que la puerta se cerrara con un suave y último clic. Entró sin ceremonia alguna. Su impecable traje italiano contrastaba con el desorden emocional que se había instalado en la habitación. Había una sonrisa en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de alguien que estaba jugando al ajedrez y acababa de acorralar al rey del oponente. Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna, un instinto primario de alerta que gritaba peligro. Permaneció de espaldas mirando la ciudad, tratando de controlar su respiración y mantener la fachada de un CEO en control de todo. La voz de Mateo sonó cercana, desconcertantemente tranquila. Comentó la belleza de la ciudad a esa hora, una observación trivial que tenía un peso inmenso. Santiago se giró lentamente, encontrando la mirada de su compañero. Ya no había allí ningún amigo, solo un depredador. Mateo no necesitaba andarse con rodeos. Con la misma tranquilidad con la que habló del clima, mencionó la investigación nocturna en Santiago, el acceso a los servidores, las copias de los archivos. Cada palabra era una confirmación de que no estaba un paso adelante, sino varios. La sensación de control que Santiago había sentido minutos antes desapareció como humo. El mundo de Santiago se encogió hasta quedar reducido a la pantalla del celular que ahora sostenía Mateo. No fueron gráficos financieros ni cláusulas contractuales los que aparecieron en la pantalla. Era una foto de Ana Lucía saliendo de un hospital, con el rostro cansado pero digno. A su lado, sostenida por su brazo, estaba una joven aún más pálida, con una fragilidad que era evidente incluso en la imagen digital. María. Mateo ni siquiera necesitó decir su nombre. Santiago comprendió la profundidad de esa amenaza. Ya no se trataba de miles de millones de pesos ni del control de una empresa. Se trataba de vidas humanas. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
La oficina, que alguna vez fue un símbolo de su poder y éxito, ahora parecía una jaula de cristal suspendida sobre la ciudad. Mateo deslizó su dedo por la pantalla, mostrando otra foto. Ana Lucía y María sentadas en un banco del parque, compartiendo el pan. Un momento de sencillez y cariño ahora transformado en arma de coerción. El mensaje fue claro, brutal. Sus vidas, sus rutinas, su seguridad, estaban bajo el microscopio de Mateo. El plan de exponer la verdad, que parecía tan claro y justo, ahora se convirtió en un acto de crueldad contra las únicas personas que habían tratado de ayudarlo. Las palabras de Mateo vinieron a continuación, tranquilas y tajantes, revelando que lo sabía todo, sobre el estado de María, la necesidad de la cirugía, la desesperación de Ana Lucía. No hablaba como un hombre de negocios, sino como alguien que había diseccionado las vulnerabilidades de su oponente con la frialdad de un cirujano. La traición financiera dolió, pero esta violación de la esfera humana, esta explotación de la fragilidad ajena, provocó una profunda náusea en Santiago. Miró el rostro del hombre al que una vez había llamado hermano y vio a un completo extraño, alguien cuyos límites morales se habían disuelto en la ambición. Mateo guardó su celular en el bolsillo, gesto que finalizó la presentación de su poder. Luego ofreció la solución, con la misma voz mesurada. Santiago debería olvidarse de la reunión de directorio, borrar las pruebas que había recogido y firmar el acuerdo de fusión, exactamente como estaba. A cambio, Ana Lucía y su hermana podrían continuar con sus vidas pequeñas e insignificantes, como él mismo las describió. La humillación en esas palabras fue deliberada, un recordatorio del abismo social que los separaba y de la impotencia de Santiago para protegerlos. Fue en ese momento de denso silencio que la puerta se abrió de nuevo. Isabela Gaviria entró moviéndose con una elegancia que parecía ensayada. Llevaba consigo el aroma de un perfume caro, un aroma que Santiago antaño asociaba con noches felices y promesas de futuro. Ahora el olor parecía tóxico, parte de esa atmósfera conspirativa. Ella no miró a Santiago con lástima ni remordimiento, sino con frío desdén. Se detuvo junto a Mateo, colocándole una mano en el hombro, un gesto de posesión y alianza que selló la soledad de Santiago. Isabela habló, y su voz, que una vez había sido una melodía para Santiago, ahora era un instrumento de tortura. Ella no necesitaba gritar. Esto no hizo más que reforzar la propuesta de Mateo, añadiéndole un toque de crueldad personal. Mencionó cómo la integridad de Santiago, sus principios, fueron siempre su mayor debilidad en el mundo real. Él no era un jugador, era un soñador, y ahora estaba pagando el precio. Allí, rodeado de los dos, comprendió que no estaba en una negociación. Fue una rendición, y el precio de su honor fue la seguridad de una mujer valiente y su hermana enferma. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Santiago miró las dos figuras frente a él. La alianza entre ellas era una fortaleza impenetrable. Pensó en discutir, en apelar a cualquier ápice de humanidad que pudiera existir en ellos, pero sus rostros eran máscaras de fría ambición. Cualquier apelación sería inútil, una muestra de debilidad que seguramente disfrutarían. En ese momento, sintió el peso de sus propias decisiones pasadas. La confianza ciega en Mateo, el amor ingenuo por Isabela. Se trataba de deudas que ahora estaban grabadas, con intereses impagables, y la moneda de pago era la seguridad de personas inocentes. La imagen del rostro de Ana Lucía volvió a su mente. No era el brillante financiero que había descubierto, sino la mujer cansada de la foto, que luchaba por mantener a su hermana en pie. Sintió una punzada de responsabilidad que trascendía cualquier contrato o estado financiero. Proteger su empresa era su deber como director ejecutivo, pero proteger a esa mujer y a su hermana parecía ser su deber como ser humano. La elección era brutalmente simple y al mismo tiempo imposible. Podía salvar su imperio, su legado construido ladrillo a ladrillo, o podía salvar su alma, asegurándose de que su lucha por la justicia no costara las vidas ni la paz de quienes no tenían nada que ver con ella. Con un peso sobre sus hombros que parecía envejecerlo décadas en segundos, Santiago regresó a su escritorio. Cada paso sobre el frío mármol
Resonaba como una marcha fúnebre. Sus movimientos eran lentos, deliberados, los de un hombre que ejecuta su propia sentencia. Se sentó en la silla de cuero que una vez representó el poder y ahora se sentía como un trono de humillación. Su mano tembló ligeramente mientras recogió el ratón. El cursor parpadeó en la pantalla, una pequeña señal de vida en un entorno donde algo grande estaba a punto de morir. Navegó hasta la carpeta encriptada, la bóveda digital donde había almacenado la verdad. El clic del ratón era el único sonido en la oficina. Un sonido seco, casi insignificante, pero para Santiago fue el chasquido de su propia columna. Arrastró la carpeta entera, las grabaciones, los documentos, las fotos, toda su munición, al icono de la papelera. No hubo ninguna explosión, ni ninguna advertencia dramática, solo un pequeño sonido de papel arrugado producido por el sistema operativo. Y luego, el vacío. Luego vació la basura. La acción final, digital, irrevocable. La verdad, que horas antes había sido su arma, ahora estaba oficialmente destruida, reducida a ceros y unos en algún limbo electrónico del que nunca regresaría. Mateo observó la escena sin mover un músculo de su cara. Si sintió algún triunfo, no lo demostró. Su expresión era la de un ingeniero que confirma que la demolición se desarrolló según lo previsto. Eficiente, limpia, sin sorpresas. Fue una victoria tan absoluta que no necesitó celebración. Era simplemente la conclusión lógica de su plan. Su calma fue la más profunda de las ofensas, pues reveló que, para él, esto no era una batalla entre amigos, sino una simple transacción comercial donde Santiago era el activo a liquidar. Isabela, por su parte, se permitió una leve, casi imperceptible, sonrisa. Un destello de cruel satisfacción cruzó sus ojos. Fue una validación de su elección, la confirmación de que había apostado por el caballo correcto. Ella había cambiado a un hombre de principios por un hombre de poder, y la escena que tenía ante ella era una prueba clara de que, en el mundo que había elegido, los principios eran sin duda una debilidad que debía explotarse. Su postura se relajó sutilmente, la de alguien que finalmente podía respirar aliviado luego de que un riesgo calculado había dado sus frutos. El acto de rendición no fue completo. Mateo se acercó a la mesa y colocó sobre ella una carpeta de cuero oscuro, diferente a la que Santiago conocía. Dentro estaba el contrato final de fusión. No fue una propuesta, fue una orden. Con la misma voz neutral, dictó las nuevas instrucciones. La firma tendrá lugar al mediodía. Habría una breve declaración a la prensa, preparada por ellos, en la que Santiago elogiaría la visión de Mateo y la fluida transición del poder. Ya no lo invitaban a participar, lo dirigían. Santiago tuvo que recoger la carpeta. El cuero estaba fresco y suave bajo sus dedos, y el peso de los papeles se sentía como una lápida. Hojear esas páginas era como leer mi propio obituario profesional. Cláusulas que nunca había aprobado, números que drenaron la vida de su empresa y, al final, la línea en blanco para su firma, esperando hacer oficial su aniquilación. Se había convertido en el instrumento de su propia caída, obligado a ser el maestro de ceremonias en su propio funeral corporativo, todo bajo la atenta mirada de sus verdugos. Cuando no había nada más que decir, se dieron la vuelta para marcharse. No hubo ningún apretón de manos, ninguna palabra de despedida, solo el sonido de sus costosos zapatos alejándose hacia la puerta. Isabela ni siquiera miró hacia atrás. Mateo se detuvo un segundo en el umbral, con el cuerpo medio girado, y pronunció sus últimas palabras de aquella noche, no como una amenaza, sino como un consejo paternalista y venenoso. Así era mejor para todos. Entonces la puerta se cerró con un clic, sumiendo la oficina en un silencio absoluto y opresivo. Santiago no se movió. Permaneció sentado, con la carpeta del contrato sobre la mesa frente a él, y el reflejo de las luces de Bogotá bailando sobre la cubierta de cuero. El silencio que ahora lo rodeaba era diferente al de antes. No era un silencio de concentración, sino de vacío. Miró los premios en su estante, las fotos con su equipo en momentos de celebración, el logo de Sierra Tech Group en la pared. Todo parecía pertenecer a otra persona,
a un hombre más joven e ingenuo que creía en la amistad y en las reglas justas. Él había protegido a Ana Lucía, pero al hacerlo, sintió que se había aniquilado a sí mismo. Durante mucho tiempo, lo único que se movía en la oficina era el segundero del reloj de pared. El sonido de su mecanismo, antes imperceptible en el ajetreo de la vida cotidiana, ahora era un martilleo constante, marcando el tiempo en una realidad que Santiago ya no reconocía como suya. Aflojó el nudo de su corbata, no por incomodidad física, sino por una repentina sensación de asfixia, como si las fibras de seda fueran los tentáculos de esa nueva realidad que se apretaba alrededor de su cuello. En su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, vio a un hombre, derrotado, una silueta hueca contra el resplandor de una ciudad que alguna vez sintió que podía conquistar. La energía había abandonado su cuerpo, dejando tras de sí una profunda fatiga existencial. No era el cansancio de una noche sin dormir, sino de toda una vida de certezas que se desmoronaban todas a la vez. Pensó que vendría la ira, o quizás una tristeza abrumadora, pero lo que sintió no fue nada. Un vacío helado, donde una vez hubo ambición, orgullo y la creencia fundamental en la lealtad. Mateo e Isabela no solo le habían robado su empresa, le habían robado su pasado, reescribiendo cada recuerdo de amistad y amor como un acto calculado de manipulación. Su mirada vagó por la mesa y se detuvo en una mancha de café descolorida en el posavasos. Una mancha que no estaba el día anterior. Ana Lucía. La recordó en la pequeña sala de descanso, nerviosa pero decidida, mostrándole la evidencia en su teléfono. Recordó su susurro en la sala de juntas, un acto de valentía inmenso y silencioso, en medio de la cacofonía de las celebraciones anticipadas. Ese susurro, se dio cuenta, no era solo una advertencia sobre un contrato, fue un llamado a un tipo de conciencia diferente, una que había ignorado durante demasiado tiempo. El recuerdo de ella ya no traía dolor sino una extraña claridad. Recordó la mirada de sus ojos. No era la mirada de una víctima esperando ser salvada, era la mirada de una luchadora que, aunque tenía todo que perder, eligió hacer lo correcto. Ella no tenía poder, ni dinero, ni influencia, pero poseía una fuerza que ni Mateo ni Isabela comprenderían jamás. Una fuerza que no provenía de la capacidad de destruir a los demás, sino de la negativa a dejar que otros destruyeran la propia integridad. Y en ese momento, la comparación entre su coraje y su propia rendición lo avergonzó profundamente. La vergüenza fue el primer sentimiento real que rompió el vacío de la apatía. No fue una vergüenza paralizante, sino una que lo sacudió hasta lo más profundo. Se había entregado para protegerla, pero al hacerlo, estaba aceptando el mundo cínico de Mateo, un mundo donde personas como Ana Lucía eran solo daños colaterales. Estaba validando la filosofía de Isabela de que los principios eran una debilidad, y de repente comprendió que la verdadera derrota no sería firmar ese contrato. La verdadera derrota sería convertirse en el tipo de hombre que cree que no hay otra opción. Volvió a mirar la carpeta que estaba sobre la mesa. La firma era inevitable. De ello, dependía la seguridad de Ana Lucía y María. Pero ¿qué pasaría después? Mateo e Isabela lo vieron como un hombre roto, un peón que sería descartado del tablero tan pronto cumpliera su función. Contaban con su humillación, con su silencio, con su aceptación pasiva del destino que habían escrito para él. Su arrogancia, su absoluta certeza de la victoria, era la única grieta en la fortaleza que habían construido. No esperaban que un rey derrotado pudiera tener un último movimiento. Una nueva idea, frágil y peligrosa, comenzó a formarse en su mente. No era un plan para salvar la empresa, ya era demasiado tarde para eso. Era un plan para salvar algo más importante, la verdad. Si no podía ganar en su campo de batalla, tal vez podría crear uno nuevo, uno donde las armas no fueran el dinero y el poder, sino la información y el tiempo. Ya no podía pelear como CEO de Sierra Tech Group, pero aún podía pelear como Santiago Vargas. Y por primera vez esa noche, no se sintió una víctima, sino como alguien que había hecho un sacrificio deliberado. Y los sacrificios, lo sabía, podían ser el comienzo de algo, no solo el final. Su mente,
Antes paralizada por la desolación, ahora trabajaba a una velocidad febril. Necesitaba ayuda, pero no la que sus abogados corporativos podían ofrecerle. Estaban sujetos a las mismas reglas que Mateo había manipulado también. Necesitaba a alguien que pensara más allá de los esquemas convencionales, alguien que entendiera los juegos de poder que tenían lugar, en las sombras, lejos de las salas de juntas. Alguien que sabía que a veces, para exponer un sistema corrupto, era necesario utilizar métodos que no estaban en los manuales de buenas prácticas empresariales. Tomó su teléfono celular, sus manos, ahora firmes. Ignoré la lista de contactos de ejecutivos y abogados. Se desplazó por la lista hasta encontrar un nombre que no había marcado en casi 10 años. Un nombre de su pasado, de una época anterior al Sierra Tech Group, cuando la vida era más sencilla y, en cierto modo, más peligrosa. Javier el Mago Herrera, un periodista de investigación convertido en consultor de seguridad independiente, un hombre que le debía un gran favor a Santiago, un hombre que sabía encontrar cosas que la gente poderosa quería mantener enterradas. Al encontrar contacto, Santiago sintió que la primera ola de adrenalina reemplazaba la desesperación. No era esperanza, todavía no. Era algo más crudo, más primario. Era la sensación de un hombre acorralado que, en lugar de esperar el golpe final, decide contraatacar, aunque sea lo último que haga. No sabía si el plan funcionaría, ni si el mago aceptaría el llamado. Pero por primera vez desde que Mateo había entrado en aquella habitación, Santiago Vargas ya no pensaba en cómo sobrevivir a su derrota. Estaba pensando en cómo orquestar la caída de sus enemigos. De acuerdo. Continuando la historia, aquí están los párrafos 31 al 40. Santiago presionó el botón de llamada antes de poder dudar. El teléfono solo sonó 2 veces en el otro extremo antes de que alguien contestara. No hubo ningún hola, solo un silencio expectante. La voz que finalmente rompió el silencio era más profunda de lo que Santiago recordaba, con una aspereza que el tiempo y la profesión le habían dado. Santiago no usó su nombre, dijo solo una frase, un código que ambos habían establecido años atrás para emergencias. Necesito un mapa para salir de la niebla. Hubo una pausa en el otro extremo, lo suficientemente larga como para que Santiago sintiera una gota de sudor correr por su sien. Entonces respondió la voz de Javier Herrera, corta y profesional, sin rastro de sorpresa. Estoy escuchando. No entró en detalles por teléfono. Sabía que en el mundo de Mateo nada era verdaderamente privado. Simplemente estableció un punto de encuentro, un lugar tan alejado de su universo de lujo y tecnología, que sería el último lugar donde alguien lo buscaría. Un pequeño café en la Candelaria, famoso por servir vino tinto toda la noche a estudiantes y artistas. Apagó su teléfono celular, sintiendo como si cada fibra de su cuerpo estuviera en alerta máxima. Dejó atrás la oficina, ese mausoleo de cristal, y bajó por el ascensor de servicio, evitando a los guardias de seguridad en el vestíbulo principal. Por primera vez en años, se sintió como un fugitivo en su propia fortaleza. Conducía por las calles de Bogotá no en su BMW blindado, sino en un viejo y discreto automóvil que guardaba en el garaje para emergencias. Un vehículo que no gritaba CEO multimillonario. Las estrechas calles coloniales de la Candelaria te dan la bienvenida con sus coloridas paredes y adoquines. El aire era más fresco allí, cargado de la historia de la ciudad. Aparcó a unas cuadras de distancia y caminó con el cuello del abrigo subido, sintiéndose anónimo y expuesto. El café era exactamente como lo recordaba, pequeño, poco iluminado y con un fuerte olor a café y tabaco flotando en el aire. Javier el Mago Herrera ya estaba allí, sentado en una mesa en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared, posición que le daba una vista de toda la sala. Parecía mayor. Su pelo se estaba volviendo gris en las sienes, pero sus ojos eran los mismos, agudos, alertas, sin perder absolutamente nada. Bebía vino tinto en una copa pequeña y desportillada, y su ropa era sencilla, funcional, diseñada para pasar desapercibida. No se levantó cuando Santiago se acercó, simplemente señaló la silla frente a él con un leve asentimiento. El apodo, Mago, nunca tuvo que ver con trucos,
sino con la capacidad de ver lo que nadie más podía ver. Santiago se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Empezó a hablar, en voz baja, casi un susurro. Lo contó todo, desde la advertencia de Ana Lucía hasta el chantaje de Mateo e Isabela. No omitió su propia entrega, la destrucción de pruebas, la aceptación del humillante acuerdo. Expuso su debilidad, su derrota, porque sabía que Javier no necesitaba un héroe, necesitaba la verdad completa con la que trabajar. Mientras hablaba, no se sentía como un director ejecutivo pidiendo un servicio, sino como un hombre desesperado que pedía ayuda a uno de los pocos en quienes aún podía confiar. Javier escuchó sin decir una sola palabra. Su expresión permaneció neutral, impenetrable. No mostró ninguna sorpresa por la traición ni desprecio por la rendición de Santiago. Simplemente tomaba nota de cada detalle, de cada nombre, de cada fecha, con la mirada fija en Santiago, como si estuviera midiendo no solo la historia, sino al hombre que la contaba. Entendía la dinámica del poder, la crueldad de la ambición, y sabía que la amenaza contra Ana Lucía y su hermana era el verdadero centro de ese tablero, la pieza que cambiaba todas las reglas del juego. Cuando Santiago terminó, se hizo un silencio entre ellos, roto solo por el zumbido de la heladera de bebidas del café. Javier cogió una servilleta de papel y un bolígrafo. No empezó a hablar de soluciones, sino de preguntas. Preguntas quirúrgicas específicas. ¿Cuáles eran los protocolos de seguridad del edificio? ¿Quién instaló el sistema de cámaras? ¿Cuál era exactamente la rutina de Mateo y Isabel? ¿Cuáles eran sus vicios, sus vanidades? Estaba mapeando el territorio enemigo, buscando fisuras, cualquier pequeña brecha que pudiera ser explotada. Para Javier, el fraude financiero era solo ruido de fondo. La verdadera historia estuvo en la arrogancia de los oponentes. Explicó, con una calma que contrastaba con la urgencia de la situación, que la mayor arma de Santiago ahora era la percepción que Mateo e Isabela tenían de él. Lo vieron derrotado, acabado, y ese era exactamente el papel que Santiago necesitaba desempeñar. Se suponía que él era el hombre destrozado, el director ejecutivo humillado que lo había perdido todo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra en los próximos días debe reforzar esta imagen. Su victoria no sería completa hasta que vieran su completa sumisión. El plan de Javier empezó a gestarse no en un ataque directo, sino en una red de desinformación y psicología. No necesitaba la evidencia que Santiago había destruido. Él crearía otros nuevos o, mejor dicho, haría que sus oponentes los crearan ellos mismos. El primer paso, indicó, era que Santiago regresara a su vida y siguiera el guión. Vete a casa, intenta dormir, preséntate en la oficina por la mañana con los hombros encorvados y los ojos de un hombre que no ha dormido. Debería llamar a Mateo y confirmar la firma. Su voz se entrecortó por la resignación. Santiago salió del café cuando los primeros rayos del sol empezaban a teñir de gris el cielo. No tenía una solución mágica ni una promesa de que iba a cambiar su empresa. Lo que tenía era una misión, una hoja de ruta a seguir, y la sensación de que la oscuridad de esa noche finalmente había encontrado un propósito. La pelea no terminó en la oficina, apenas había comenzado, y ahora se libraría en un terreno que Mateo e Isabela, en toda su arrogancia, jamás habrían imaginado. El teatro de la debilidad humana, donde el hombre que creían haber destruido estaba a punto de convertirse en su mayor actor. El día de la firma no llegó como una tormenta, sino como una calma malsana antes del desastre. Santiago se puso su mejor traje, un acto de ironía que solo él entendía, la armadura de un rey marchando hacia su propia rendición. En el espejo, practicó la expresión que Javier le había indicado, una mirada vacía en los ojos, los hombros ligeramente encorvados, la mandíbula floja de quien ya no tenía fuerzas para luchar. Al llegar al edificio de Sierra Tech, sintió las miradas de sus empleados, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Él era el capitán que todos vieron hundirse con el barco y necesitaba que lo creyeran. La sala principal de reuniones fue preparada para la ceremonia. Los miembros del consejo,
Ajenos a la trama, hablaban en voz baja, el aire cargado de la solemnidad de una transacción histórica. Mateo estaba en el centro de todo, exudando una tranquila confianza, el nuevo monarca recibiendo a las cortes. Isabela estaba a su lado, una graciosa sonrisa en sus labios, la imagen perfecta de una compañera poderosa. Cuando Santiago entró, hubo silencio. Caminó hasta su lugar en la cabecera de la mesa, un lugar que en pocas horas ya no sería suyo, y se sentó sin decir palabra, cumpliendo su papel a la perfección. La carpeta de cuero se abrió ante él. El contrato estaba allí, la misma pila de papeles que representaba el final de Minene, su sueño. Un abogado comenzó a recitar las formalidades, pero Santiago no escuchó. Su mente estaba en otra parte, repasando las instrucciones de Javier. Necesitan creer que te han destruido, no solo que te han derrotado, sino que te han quebrado el espíritu. Su arrogancia es nuestro único activo. La pluma fue colocada en su mano. Era un bolígrafo elegante, un regalo de Mateo en su cumpleaños hace años. La ironía era tan espesa que casi sonrió, pero contuvo el impulso. Él cogió el bolígrafo. Para su sorpresa, su mano estaba firme. Ya no era la víctima en pánico de la noche anterior. Era un soldado en una misión. Antes de firmar, levantó la vista y miró directamente a Mateo. Fue una mirada que duró solo un segundo, pero contenía todo un guión: dolor, resentimiento y, finalmente, la aceptación de la derrota. Fue la actuación de su vida. Luego inclinó la cabeza y firmó. El sonido de la punta del bolígrafo deslizándose sobre el papel fue un rasguño en su alma, pero su firma selló el pacto. Empujó el contrato firmado al centro de la mesa y se reclinó en su silla, exhausto. Mateo tomó el documento, sus dedos rozando el papel con posesión casual. Echó un vistazo rápido a la firma y luego asintió a su abogado, un gesto apenas perceptible que transfirió el poder definitivamente. No hubo un apretón de manos ni una palabra de agradecimiento, simplemente la conclusión fría y eficiente de un trato. Los demás miembros del consejo, sin embargo, se levantaron para saludar a Santiago, ofreciéndole palabras de consuelo sobre nuevos capítulos y transiciones necesarias. Aceptó los apretones de manos, con la mirada siempre baja y el cuerpo flácido, permitiendo que la narrativa de su caída se cimentara en la mente de todos. Mientras la farsa social continuaba, Santiago sintió una corriente eléctrica secreta corriendo bajo su piel. Él sabía algo que nadie más en esa habitación sabía. Antes, al entrar al piso, notó que había un nuevo técnico de TI trabajando en un panel en el 1900 pasillo. El hombre vestía el uniforme de la empresa, pero Santiago reconoció los ojos. Eran los mismos ojos vigilantes de uno de los hombres que estaban en el café con Javier, uno de los magos de El Mago, infiltrado en el corazón de la fortaleza enemiga. Sintió que ya no estaba solo, que piezas invisibles se movían en un tablero paralelo. Su teléfono móvil de repuesto, un sencillo aparato que le había regalado Javier, vibraba silenciosamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo recogió, discretamente, fingiendo buscar un pañuelo. El mensaje en la pantalla era breve y constaba de una sola palabra: grabando. La palabra palpitaba con una promesa peligrosa. Eso significaba que los micrófonos y las cámaras, pequeños dispositivos que el equipo de Javier había instalado la noche anterior en la oficina de Mateo, estaban activos. La trampa estaba preparada. Ahora solo faltaba el cebo, y el cebo, lo sabía, tendría que ser él mismo. El plan de Javier era audaz porque estaba basado en la psicología de un tirano. Mateo, ahora en la cima de su poder, se sentiría invencible, especialmente en su propia oficina, su nuevo centro de mando. Se volvería descuidado. El siguiente paso de Santiago fue el más difícil. Necesitaba provocar a Mateo, pinchar al oso en su propia cueva, pero sin romper su disfraz de derrotado. Necesitaba darle a Mateo una razón para hablar, para jactarse de su victoria, y fundamentalmente, para mencionar el chantaje en voz alta. A última hora de la tarde, terminadas las celebraciones hipócritas, Santiago se dirigió a lo que quedaba de su oficina. Tomó su teléfono principal y marcó el número de Mateo. Obligó a su voz a sonar entrecortada y débil.
Dijo que Ana Lucía había intentado comunicarse con él, que estaba en pánico y hablaba de tener más copias de las pruebas. Fue una mentira completa, un señuelo cuidadosamente elaborado por Javier. Suplicó, como un hombre desesperado, una última garantía de que Mateo no haría daño a las dos mujeres. Fue un llamamiento que alimentó directamente el ego de su oponente. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Santiago casi podía oír la sonrisa satisfecha en la voz de Mateo mientras respondía, diciéndole a Santiago que controlara a su gente y que el acuerdo silencioso dependía de él. Mateo lo tranquilizó con la arrogancia de un amo que habla con un sirviente, asegurándole que mientras Santiago permaneciera quebrantado y obediente, nadie saldría lastimado. Al colgar, Santiago sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Había tirado el anzuelo. Ahora todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que Mateo, en su arrogancia, mordiera el anzuelo en el único lugar que ahora estaba siendo vigilado, su propia oficina. De acuerdo, hemos llegado a la conclusión. Aquí están los últimos 10 párrafos de la historia. La espera fue la parte más difícil. Santiago estaba con Javier en un pequeño y anodino apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que no existía en ningún registro de la empresa, con paredes desnudas y varios monitores que mostraban imágenes granuladas. Era el centro de mando improvisado de El Mago. Santiago sentía que cada segundo pasaba lentamente y la incertidumbre le carcomía los nervios. El plan era sensato, pero dependía de la previsibilidad de la naturaleza humana, y eso siempre implicaba un elemento de caos. Bebió un café fuerte, cuyo sabor amargo coincidía con su ansiedad, mientras sus ojos estaban fijos en la pantalla que mostraba la oficina de 1900 Mateo. Y entonces, sucedió. Mateo entró en escena, con el cuerpo tenso y la mandíbula apretada. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, claramente perturbado por el llamado de Santiago. Unos minutos después entró Isabela. Ella intentó calmarlo, pero el cebo había sido más efectivo de lo que habían imaginado. La paranoia de Mateo, alimentada por su arrogancia, estalló. Empezó a hablar, con voz fuerte e irritada, quejándose de esa señora de la limpieza que se negaba a irse, que era un cabo suelto que necesitaba atar de una vez por todas. Isabela, en su intento de calmarlo, terminó sellando el destino de ambos. Ella le recordó que ellos tenían el control total, que Santiago estaba destrozado, y Mateo, necesitando reafirmar su poder, comenzó a jactarse. Frente a las cámaras ocultas, detalló el plan en su totalidad. Mencionó el chantaje, las fotos, la amenaza explícita contra la vida de María. Se rió de la patética y suplicante voz de Santiago en el teléfono. «Él realmente cree que tendría piedad», dijo Mateo, y el sonido de su risa resonó en la pequeña habitación donde Santiago observaba con el rostro impasible. Isabela se rió con él, una risa fría y cómplice. Agregó que Santiago siempre había sido débil, un idealista que no entendía cómo funcionaba realmente el mundo. En ese momento, en la comodidad del poder que creían absoluto e inquebrantable, confesaron cada crimen, cada traición, cada violación moral. Cada palabra era una pala de tierra en su propia tumba, una confesión completa, espontánea, irrefutable, grabada en audio y vídeo de alta definición para la posteridad. Javier, junto a Santiago, simplemente asintió, haciendo clic en un botón para guardar y encriptar el archivo. Su trabajo estaba hecho. Santiago no sintió alegría. Ver esa escena era como mirar un abismo. La traición, escuchada en sus propias voces, fue más vil de lo que hubiera podido imaginar. Pero en medio del disgusto, sintió algo más. Liberación. El dolor de la amistad perdida. El dolor del amor traicionado. Todo se disolvió, reemplazado por la fría certeza de que no había perdido nada de valor. Lo que él amaba y respetaba en esas dos personas nunca había existido. Eran fantasmas, y la grabación fue el exorcismo final que lo liberó de ellos para siempre. Al día siguiente, Mateo convocó una reunión de emergencia de la junta directiva y los altos ejecutivos. Con una confianza inquebrantable, subió al podio para anunciar la salida voluntaria de Santiago Vargas por razones
de salud y agotamiento. Comenzó su discurso hablando de la nueva era de Sierra Tech Group, sobre el crecimiento y un liderazgo más agresivo. Isabel lo observaba desde la primera fila, la imagen de la reina victoriosa. Era el momento de su coronación, la humillación final y pública de Santiago. Pero cuando Mateo hizo una pausa dramática para dejar que sus palabras resonaran, las enormes pantallas LED detrás de él, que se suponía debían mostrar el nuevo logotipo de la compañía, cobraron vida. No, era un logo. Era el rostro de Mateo, en primer plano, grabado la noche anterior en su oficina. Su voz llenó el auditorio, alta y clara, alardeando del chantaje, riéndose de la debilidad de Santiago. La sala, previamente llena de murmullos de admiración, cayó en un silencio sepulcral y conmocionado. El vídeo continúa, mostrando a Isabela, su complicidad explícita en sus palabras y en sus risas. Los rostros de Mateo e Isabela en el escenario se transformaron, pasando de la arrogancia a la incredulidad, luego al pánico y finalmente al terror puro. Miraron las pantallas como si vieran sus propios fantasmas. El vídeo terminó con la risa cruel de ambos, que resonó en la habitación silenciosa antes de cortarse abruptamente, dejando un vacío ensordecedor. Nadie se movió, nadie respiraba. La verdad había sido revelada de una manera que nadie podía discutir. Las puertas traseras del auditorio se abrieron, pero no fue la policía la que entró, todavía no. Era Santiago. No parecía un hombre. Derrotado. Caminaba con los hombros erguidos, la mirada firme, la calma de quien ha pasado por el infierno y ha regresado. Y a su lado, caminando con la misma dignidad silenciosa, estaba Ana Lucía Restrepo. Su presencia allí, con la cabeza en alto, fue la sentencia final. La mujer que intentaron borrar, el cabo suelto, estaba allí como el símbolo viviente e innegable de su caída. Santiago no necesitó decir nada. Se detuvo en medio de la sala y simplemente miró el escenario, no con odio, sino con una fría distancia. En ese instante, comprendió la naturaleza de la verdadera fuerza. No se trataba del imperio que había perdido ni de la victoria que estaba ganando. Se trataba de la elección que había hecho aquella oscura mañana en su oficina. La elección de sacrificar todo lo que creía ser para proteger a alguien que representaba todo lo que quería ser. En ese acto de aparente debilidad, había encontrado la fuerza más pura e inquebrantable de su vida. Y esa fue una victoria que nadie jamás podría quitarle. El viaje de Santiago y Ana Lucía nos muestra que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en el coraje de levantarse, incluso cuando el mundo entero se derrumba. Nos enseña que el carácter de una persona vale más que cualquier imperio, y que a veces el mayor acto de poder es un acto de sacrificio. Si historias como esta, llenas de emoción, superación y giros que nos hacen reflexionar, son lo que estás buscando, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para ser el primero en recibir nuestras próximas historias, creadas para inspirarte y conmoverte. Cada historia es un viaje, y queremos que seas parte de todos ellos. Y ahora queremos saber de ti. ¿Cuál fue el momento que más te impactó en esta historia? Deja tu comentario a continuación. Nos encantaría leer y charlar con nuestra comunidad. Gracias por mirar, y nos vemos en la próxima historia.